Administración, y de la ESE, Escuela Superior de Economía. Queremos agradecer a la presencia del honorable jurado, conformado por Arturo Guadarrama Sánchez, Jesús Antonio Dávalos y Diego Aedo Sánchez Salgado. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestro presidente regional, Sergio Vargas, como también a nuestros amigos de otras universidades. Esperemos que el tema a debatir sea de su interés, y a continuación damos la palabra al moderador Gustavo César de César Castellano. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la rifa de la postura. Equipo visitante, Águila o Sur. A favor, el equipo de Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe tiene la postura a favor y el Instituto Politécnico Nacional va a tener la postura en contra. Vamos a proceder a un descanso de 5 minutos para que ambos equipos preparen el tema. Es el principal país que podría entrar en una posible intervención con respecto a Corea del Norte o ya sea con el Estado Islámico. Como argumentos tenemos la parte de las relaciones comerciales. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, conjunto con Canadá. La otra parte, hay que recordar el milagro mexicano, que fue un periodo en donde México tuvo crecimientos alrededor del 8, 9 y 10% del Producto Interno Bruto, y desde ese periodo ya nunca se ha alcanzado esos niveles. Y la otra es que una guerra, siempre una guerra va a traer nuevos desarrollos en nuevos sectores, y hay que recordar que México no es un país diversificado en industrias. México solamente tiene 3 industrias fuertes, y esto podría ser una oportunidad de oro para que México pueda diversificarse y por lo tanto tener mejor desarrollo como país y un crecimiento económico. Muy bien. ¿Equipo en contra? Primera palabra. Buenas tardes, bancada contraria, jueces, público, gracias por estar aquí. Nuestra postura en contra se basa en 3 factores fundamentales, en este caso el económico, el político y el social. Dentro del económico, al haber un conflicto bélico de gran escala internacional, esto afectaría fuertemente las relaciones comerciales internacionales, lo cual pegaría a sectores productivos tales como la automotriz, el sistema financiero y el turismo. Aquí quiero citar algunas palabras de Joseph Stiglitz: los mercados detestan las incertidumbres y la volatilidad. Por otra parte, en cuestión política, Estados Unidos considera a México como un gobierno débil o en desarrollo. Por lo tal, al no ver que México se alinee con Estados Unidos, podría implicar sanciones o incluso el bloqueo económico. Por lo mismo, la vecindad que hay en México con Estados Unidos, que es una economía militar fuerte, tendría repercusiones graves. La política interior mexicana tendría divisiones, ya que algunos políticos votarían por conciliar o por completamente aislarse del problema internacional. En la parte social, la presión psicológica sería tan grave que eso provocaría protestas, saqueos y consumo excesivo. Sabemos que a México le cuesta 3.000 millones de pesos mantener la paz. Esto según datos del Instituto para la Economía y Paz en México, con Patricia Obeso, que es la coordinadora. Habría una escasez de alimentos muy fuerte, ya que como tal las guerras actualmente son nucleares. Entonces esto provocaría una población en el hemisferio norte, lo cual bajarían completamente las producciones de grano, que es uno de los consumos más grandes en el país. Eso con datos de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de Guerra Nuclear. Etapa número 2, extensiones. Durante esta etapa, los 3 debatientes podrán profundizar o ampliar sus conocimientos del tema. Para ello dispondrán de 1 minuto e inicia la postura a favor de mantenerse sentado. Bueno, un punto a recordar es que la guerra siempre trae desarrollos en nuevos sectores. México tiene sectores, como lo mencionaste, sectores muy desarrollados, y eso no le da pie. Eso ha aumentado el poco crecimiento que hay. La oportunidad en el desarrollo tecnológico es muy grande. No creo que sea algo que nos esté en contra. Entonces, México sí tiene plantas de empresas extranjeras en nuestro país, como tal es el caso de GE en Querétaro y en Monterrey. Entonces, la industria automotriz, en vez de venirse abajo, es muy probable que crezca. De las grandes ventajas de México
nuclear es de suma importancia para México, ya que simplemente el hecho de la tecnología de energía nuclear. Muy bien, ¿y qué en contra? Un punto importante que debemos señalar es que el comercio internacional se detiene. México actualmente, según la Secretaría de Economía, es el país con mayor número de tratados comerciales, con 12 tratados comerciales de libre comercio, a nivel internacional, con 46 países diferentes. Obviamente, si se cuarta o se para el comercio internacional, pues ¿qué pasa, no? Obviamente las exportaciones de México se van para abajo. Los principales países que a lo mejor estarían inmiscuidos en el conflicto bélico serían Estados Unidos, China, Japón, Alemania, todos estos países que son los principales exportadores e importadores a los que México tiene relaciones comerciales. Y pues hay que recordar algo muy, muy importante. Creo que tocaron el milagro mexicano, creo que ya no aplica demasiado. Vimos una etapa de globalización, ya por 1989, con la caída del muro de Berlín, 1991, la desintegración de la URSS, en este proceso de acomodarte por bloques regionales, ¿no? Entonces estás interdependiente de otros países y lo que pasa en un sector, si le pega a lo mejor a Japón, le pega directamente a México, ¿no? Entonces básicamente es el comercio internacional se detiene completamente. Muy bien, etapa número 3, réplicas. Cada equipo tendrá de 3 minutos para hacer su réplica y su comentario de manera ordenada. La postura a favor inicia. Ok, un país en guerra siempre demanda productos. Eso es en Primera y Segunda Guerra Mundial, siempre ha pasado, inclusive en la guerra que tuvo Estados Unidos con respecto a Irak, también se empezaron a demandar productos. Hay que recordar que México es el principal socio comercial en exportación de petróleo, por lo que la parte de tener un petróleo más a precios más altos, que es lo que pasaría si se declara algún conflicto, pues sería que México empiece a disminuir también la parte de su deuda como país. Y bueno, ese es un punto a favor que realmente le importa a México. Otra parte, México puede incentivar a otros países a que hagan inversiones aquí en México, porque un país en guerra siempre, como lo mencioné, siempre quiere productos. Entonces, México es la gran oportunidad para que se diversifique en la parte de no solamente tener un socio comercial, el cual le va a demandar productos, y hay que conocer que para una empresa viene otro mercado para abrir nuevos mercados, ya sea en el país o por esas facilidades comerciales que hay. Lo del milagro mexicano, bueno, sí aplicaría, ¿por qué? Porque hubo un programa del vecino amigable, que era que México empezó a producir y le empezó a mandar productos. ¿De verdad crees que se recortarían las relaciones comerciales entre los países cuando un país que entra en guerra necesita de muchos recursos de otros países? Afortunadamente México tiene muy buenos tratados comerciales y relaciones comerciales, no precisamente tratados con muchos países. Una gran ventaja sería que si un país, cuando entra en guerra, el país se destruye. ¿Qué es lo que va a ocupar? Recursos. ¿Y de quién los va a tener que obtener? De los países con los que tiene ya tratados. Y México tiene alrededor de 160 relaciones comerciales con los países del mundo. No dice ese dato, pero son casi 160 países. Bueno, entonces, para mí, en vez de ser una desventaja que exista un conflicto bélico, creo que es una gran oportunidad para que México pueda identificar sus relaciones comerciales y con ello la producción de sus productos.